El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Juan dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre, y se lo hemos querido impedir porque no viene con nosotros. Jesús respondió: No se lo impidáis, porque quien hace un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Bueno, buenas tardes para todos. Vamos a hacer una reflexión en torno a esta palabra que nos ofrece la liturgia de la Iglesia, palabra que nos lleva reiterativamente a través de las ferias de esta semana, las ferias del tiempo ordinario, a meditar en torno a este tema que nos propone el libro del Eclesiástico, el libro de Sirásida, que es el tema de la sabiduría. Seguimos en lo mismo, ¿de acuerdo? Espero que a estas alturas y después de 2 Eucaristías, de 2 celebraciones donde hemos meditado, tengamos muy claro cuál es la definición de la sabiduría según la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Sí, amar a Dios. La sabiduría, cuando decimos la sabiduría, ¿a qué hacemos referencia fundamentalmente? ¿Al conocimiento de Dios que tenemos nosotros o el conocimiento que tiene Dios en sí mismo? El conocimiento que tiene Dios en sí mismo, ¿de acuerdo? Estamos hablando del verbo de Dios, de la sabiduría de Dios, de la cual decíamos nosotros participamos. O sea, Él nos ha dado a nosotros ser partícipes de esa sabiduría, lo cual determina en gran medida que si queremos adquirir esa sabiduría no se desarrolla por conocimiento intelectual, ¿no?, sino que se desarrolla por acogida de un don, ¿no? Sabemos que esa sabiduría de algún modo nos ha sido revelada. ¿De qué manera? ¿Qué? A través del verbo que se ha hecho carne, evidentemente, ¿no? O sea, Jesucristo es la sabiduría encarnada, ¿no? No sé si recordáis que cuando hacemos la consagración a la Santísima Virgen, según San Luis María Griñón de Montfort, llama a Jesucristo sabiduría encarnada. ¿De acuerdo? Porque todo el verbo de Dios por quien todo fue hecho y que le da inteligibilidad y sentido a todo cuanto existe, es quien de algún modo se ha encarnado en el seno de la Virgen y nos ha venido, asumiendo nuestra naturaleza, ha venido a revelarnos el misterio de Dios. ¿De acuerdo? Por eso siempre asociamos que sabiduría también es escuchar la palabra del Señor. Lo que de algún modo transmite las Sagradas Escrituras, concretamente el Evangelio, ¿de acuerdo? Para nosotros es fuente de sabiduría, ¿de acuerdo? Fuente de sabiduría. Por tanto, es una actitud de escucha, es una actitud de dejarse conducir, ¿de acuerdo? Qué distinto es el concepto de sabiduría cuando lo vemos desde la lógica humana, ¿no? Como si fuera, ¿no?, la adquisición de un montón de conocimientos, ¿no? El hecho, ¿no?, de tener no sé cuántas carreras universitarias, cuántos posgrados, cuánta experiencia. No, al final, si lo viéramos desde esa perspectiva, siempre nuestra sabiduría se quedaría corta, ¿no? Sería muy limitada comparada con la sabiduría de Dios, que evidentemente es mucho más amplia. ¿De acuerdo? ¿Queda claro eso? Sí. Así que cuidado con confundir esta sabiduría con la Wikipedia y la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? O sea, sí, entonces aquí hablamos fundamentalmente de algo que nos trasciende. Podríamos decir que es algo que lo sostiene todo, ¿de acuerdo? Es la verdad misma de por sí. Cualquiera de nosotros diría, pues para poder entender el sentido de nuestra vida, para saber quiénes somos, para dónde vamos, qué es lo que le da sentido a nuestra vida, necesitamos empaparnos, ¿no?, de esa sabiduría. ¿Por qué lo tenemos claro? Porque si dependiera de nosotros, y si nosotros tuviéramos la clave para el conocimiento de esa verdad, todos nosotros conseguiríamos plenitud sin equivocarnos. Pero ¿cuál es la experiencia que tenemos? Somos la sociedad de la isla de las tentaciones.
Sabiduría, muy poca, honestamente. ¿De acuerdo? Honestamente. Muy pobre, muy rácana, ¿no? La sabiduría de este mundo, si hoy en día estamos viendo esto. ¿De acuerdo? Así que ahí lo dejo. Ahí lo dejo. La sabiduría es acogida de ese don que le da plenitud al hombre y que le ayuda al hombre en su ceguera, en la oscuridad de su propio entendimiento, a reconocer realmente para qué hemos sido creados, ¿no? Cuál es la lógica que Dios ha inscrito en nuestra propia naturaleza y cómo desarrollar todo lo que de algún modo nos lleva a constituirnos plenamente como hijos de Dios, que es la fuente de nuestra verdadera dignidad. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Por eso hoy, cuando escuchamos el libro del Eclesiástico y nos empieza a decir cuáles son las consecuencias, ¿no?, de adquirir esta sabiduría, que es para lo que está escrito este texto, te lleva a contemplar la gloria de Dios. Te ayuda el que ama la sabiduría, Dios le ama, ¿no? Se establece, ¿no?, una comunión plena con Dios. Son como atributos, ¿no? Tendrá la capacidad, ¿no?, de vislumbrar claramente cuál es el camino que tiene que seguir. Es garantía del desarrollo pleno de nuestra libertad personal. Es maravillosa esta sabiduría. Entonces, ¡ay, qué bonita! La quiero. Pues muy bien. Entonces, el libro eclesiástico aclara algo que es fundamental. Esta sabiduría te llevará por caminos tortuosos y exigentes, ¿no? Te va a llevar por un camino de purificación, de acrisolamiento. Dice hoy el libro del Eclesiástico, te pondrá como el oro en el crisol, no te purificará, pero al final conseguirá su objetivo. Al final adquiere, ¿no?, de alguna manera la recompensa de lo que busca, ¿no?, que es evidentemente pues la plenitud, ¿no?, de lo que aspira de algún modo el corazón del hombre, que es descansar en la verdad plena, ¿de acuerdo? Pero para ello hay que vivir este proceso que de alguna manera, visto a la luz del acontecimiento de Cristo, nos lleva de algún modo a descansar en la verdad de una vida que Él nos promete, pero que pasa indefectiblemente a través del proceso de purificación que llamamos cruz. ¿De acuerdo? Entonces sabemos que para adquirir sabiduría según Dios, hay que pasar, primero que todo, hay que adentrarnos en el maravilloso valle de la humildad. Ahí ya se nos tiemblan las piernas, ¿no? ¿Me explico? Que de algún modo pues es necesario que ajustemos nuestra manera de entender las cosas a la manera como las entiende Dios. Y Dios es desconcertante para nuestra lógica humana. ¿De acuerdo? Contemplar cualquier misterio de Dios referido fundamentalmente a cómo se relaciona con el hombre y cuál es el proyecto que le propone al hombre, ¿no?, para que el hombre se realice y se planifique, siempre de alguna manera es vivir en una continua contrariedad, ¿no?, según nuestra forma de entender las cosas, ¿no? ¿De acuerdo? Por eso no podemos ser tercos y testarudos, ¿no?, a la hora de pretender que las cosas sean como yo las veo. Porque ahí me puedo estancar. El Señor viene entonces a liberar, pero ese proceso de liberación lo sufres. ¿Quién lo sufre? Lo sufre tu amor propio, lo sufre tu orgullo, lo sufre ¿me explico? Tus bajas pasiones, ¿no? Lo sufre para bien, para que al vivir ese proceso de purificación se acreciente, ¿no?, eso que el Señor quiere de algún modo sembrar y reproducir en nosotros, que es su propia vida, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces es importante dejarse llevar, ¿no? Dejarse llevar. Os cuento una anécdota. Una vez una señora viene y me cuenta todos los dramas que tenía encima, su cruz, ¿no? Y me cuenta, y ahí en esa situación me dice, padre, ¿qué opina? Yo me quedé, vas bien. Y la señora se quedó mirándome así como, pero, ¿no? Yo tengo la sensación que dijo cura desgraciado. Bueno, o sea, pero ¿cómo que voy bien? No, si le estoy contando todo lo... No, es que va bien. Va bien. Se supone que todo este itinerario, ¿no?, todo lo que estás pasando, el efecto que produce en tu corazón es precisamente esa purificación interior que necesitas. Apreciar eso significa tener una verdadera conformidad con la voluntad de Dios. Lo que llamamos el santo abandono. La capacidad de descansar plenamente en esa sabiduría, ¿no?,
de Dios, donde de algún modo se manifiesta, ¿no? Y de manera desconcertante para nosotros, un camino que es el camino que nosotros tendemos a rechazar. Por eso sufrimos. Yo creo que estos días hemos venido insistiendo en esa idea que cuando tú, de algún modo, te resistes a esta sabiduría, cuando en algún determinado momento rechazas el plan de Dios en tu existencia, evidentemente tu vida se tambalea, pierdes de alguna manera como la orientación, pierdes el equilibrio, ¿de acuerdo? Y normalmente eso te hunde en el desconsuelo, en la desesperanza. Normalmente una persona que no tiene conformidad, ¿no?, con el plan de Dios en su vida, sufre las consecuencias, ¿no? Entonces hay que de algún modo dejarnos, ¿no?, abandonarnos. Por eso es santo abandono, ¿no? Me explico. Abandonarse. La situación que estás viviendo, esa se la entregas al Señor, pero no de esta manera, ¿no? Así. Porque si lo haces de esta manera, pues evidentemente vas a sufrir, ¿no? Si abandonas, te sueltas. ¿Genera vértigo? Sí, genera vértigo. Pero el mismo Señor nos ha hecho la promesa de que Él estará con nosotros para hacer que esa exigencia sea llevadera. Si confiamos en ello, estoy convencido, ¿no?, que más temprano que tarde, ¿no?, nuestro corazón adquirirá esa paz que anhela. ¿Me explico? Pero necesitamos ahí curtirnos en la paciencia. Es el Dios de la espera, del tiempo, ¿no? Tenemos que madurar las cosas siempre con tiempo, ¿vale? No estamos acostumbrados a eso. ¿Me explico? Somos de ensalada de Mercadona. ¿Me explico? Sí, Mercadona, viene una bolsa, y tú abres la bolsa, la pones y ya. Eso es lo que nos gustaría, ¿no? Tú no eres de ensalada de cultivar en el huerto, ¿me explico? De sembrar las plantas, de cosechar los tomates, la cebolla, ¿me explico? En fin. Bueno, no me gusta la cebolla, bueno, da igual, pero la idea es la misma, ¿me explico? De cultivar, de trabajar, de sacar los frutos y hacerte tu ensalada, ¿me explico? Todo eso requiere tiempo. Pero ¿a qué uno disfruta más esa ensalada que la de Mercadona? Sí. Bueno, depende de quién trabaja. Porque si es por facilidad, pero uno disfruta más cuando las cosas cuestan, cuando las cosas de algún modo están determinadas en gran medida por ese trabajo de purificación interior. Es la lógica de la vida al final, ¿no? Por eso tenemos que tener confianza y descansar en esa sabiduría, ¿de acuerdo? Que es casi que decir, es confiar y descansar en el Señor, ¿de acuerdo? En aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿De acuerdo? Bueno, texto muy interesante esto, lo que nos va planteando el libro del Eclesiástico a lo largo de estos 3 días, ¿de acuerdo? Y continuará. Seguiremos mañana meditando, ¿no?, textos del libro del Eclesiástico para ir adquiriendo, ir aterrizando, ¿no?, ese concepto de sabiduría en algunos de los elementos de la vida del pueblo de Dios. Ahora pasaremos a ese punto de ir concretando, ¿no?, cómo leer desde la sabiduría de Dios acontecimientos que hacen parte de nuestra propia vida, ¿no?, para saber cómo posicionarnos, cómo gestionar adecuadamente muchas de esas cosas que generan en nosotros resistencia y dificultad. Cómo verlo desde la óptica de Dios. ¿De acuerdo? Hay que pedir esa gracia, hay que pedir el Espíritu Santo para ello. De hecho, ¿cuál es el don más importante de los dones del Espíritu Santo? La sabiduría, que se fundamenta, según los mismos libros sapienciales, en el temor del Señor, que ya os dije que no es miedo, ¿no?, sino que se trata fundamentalmente de no ofender el amor de Dios en la base de una piedad, de una filiación confiada, ¿no?, en la voluntad del Padre, ¿no? ¿De acuerdo? Porque el Padre querrá, un Padre perfecto como nuestro Dios, ¿no querrá lo mejor para sus hijos? Claro que sí. Se lo dice la palabra. Entonces vamos a pedirle al Señor esa gracia para que confiemos plenamente en lo que el Señor determina como necesario, ¿no?, para llegar a alcanzar pues esa verdad plena que libera el corazón del hombre y que nos ayuda a reconocer lo que somos, hijos de Dios. ¿Vale? Muy bien. Plan. El Evangelio que hemos escuchado en el día de hoy, pues empezamos mal con Juan. Mira que Juan, ¿no?, pues siempre la palabra de Dios nos lo presenta, ¿no?, pues como el chavalín, ¿no?, de la última cena, ¿no?, el muy noble, ¿no?, el evangelista y tal.
pues aquí de sabiduría más bien poca, ¿no? Bueno, y de hecho, a partir fundamentalmente de un dato que nos da la palabra de Dios, cuando la madre de los Zebedeos se acerca a Jesús, que Juan es evidentemente es hijo del Zebedeo, pues muy bien, como Santiago el mayor, son los dos hermanos, hijos del Zebedeo, y ¿cómo lo llama la palabra de Dios? Los Boanerges. Boanerges lo llama, hijos del trueno, se llama así. O sea, de carácter, doña Boanerges. ¿Qué pasado el padre? ¿Qué pasado? Madre mía, mi corazón. Un poco Boanerges, ¿no? Un poco... hijos del trueno, ¿no? ¿Me explico? Hijos del trueno. Entonces, ante esta realidad entendemos, ¿no?, que hay un momento en el que hay una cierta intransigencia, ¿no? Cuando una persona tiene un temperamento muy fuerte, a veces una característica, ¿no?, una debilidad presente en ese temperamento es el hecho de ser demasiado exigentes, demasiado cuadriculados, demasiado cerrados, ¿no?, en nuestra manera de entender la realidad. Y creo que me entendéis. Entonces, desde esa perspectiva... ¿Qué pasado el padre? Y ante esa realidad, ante esa circunstancia, fijaos en lo que dice Juan, ¿de acuerdo? Señor, ¿no? Hemos encontrado a unos que estaban expulsando demonios y se les hemos querido impedir porque no están con nosotros. Fijaos lo que dice Juan, ¿no? O sea, fijaos digamos, lo contradictorio que puede ser que ante la grandeza del misterio de Cristo, ¿no?, que viene precisamente a liberar, ¿no?, de toda opresión, ¿no?, de toda esclavitud del mal, ¿de acuerdo? Que de repente alguien que no hacía parte del colegio de los apóstoles, ¿no?, de los que seguían al Maestro, que en nombre de Cristo de alguna manera haya conseguido expulsar un demonio. ¿Qué creéis? ¿Que eso es bueno o malo? Siempre que sea el nombre de... Pues más o... No, está bien, está muy bien. De hecho, es para lo que ha venido el Señor. Que tengamos claro que en su nombre, de algún modo, es donde radica la fuerza necesaria para liberar, ¿no?, a cualquier persona. Pero el problema es que no es de los nuestros. ¿Me explico? Como si de alguna manera esa realidad fuera privilegio de ellos. ¿De acuerdo? Eso normalmente lo denominaría yo grupismo, ¿me explico? Como la sensación de que somos nosotros los que de algún modo tenemos la clave fundamental para entender lo que es la fe cristiana. Como si un grupo o una realidad tuviera la capacidad de agotar todo el misterio de Cristo. Menos mal que eso no pasa. Bueno. Menos mal que eso no pasa hoy en día. Y de repente, entre los que seguimos a Cristo, evidentemente, entre los que de algún modo pretendemos y queremos hacer su voluntad y seguir su enseñanza y su palabra, de repente aparezca entre nosotros una cierta sensación que si no son de los nuestros, estamos contra ellos. ¿De acuerdo? Algo que evidentemente proviene de esa mentalidad cerrada y cuadriculada. ¿De acuerdo? Y que eso nos puede pasar, ¿no? ¿De acuerdo? Es evidente que el Señor, a lo mejor la palabra no lo dice, pero el Señor haría así. O sea, a ver cómo entender que ante esa situación, ante esa realidad, tienes que ir mucho más allá de tu criterio y de tu forma de entender las cosas, ¿no? ¿De acuerdo? No se lo impidáis, porque si de algún modo están haciendo lo que es conforme al proyecto de Dios manifestado a través de su Hijo Jesús, pues evidentemente ellos no están en contra de nosotros. ¿Me explico? El que no está en contra de nosotros está a favor nuestro, ¿de acuerdo? Todos somos de alguna manera, ¿no?, copartícipes del cumplimiento fundamental de una tarea que es intentar que el nombre de Cristo sea para muchas personas el fundamento de su propia liberación, ¿de acuerdo? Habrán formas más
¿cómo lo digo?, más ortodoxas, ¿no?, de algún modo de llevar a cabo esta configuración plena con Cristo, ¿de acuerdo? Algunas estarán en vía de conformarse plenamente, ¿no?, con lo que el Señor quiere, pero de ninguna manera podemos sentir que de algún modo nosotros tenemos la verdad y los demás no se enteran de nada. ¿Me explico? Porque eso, ¿qué nos haría? Soberbios y orgullosos. ¿Os acordáis que os he dicho que la verdadera sabiduría normalmente descansa en el valle de la humildad? Si uno de algún modo es capaz, ¿no?, de entender esta lógica y de comprender que la verdad no es algo de lo que tienes que apropiarte, en el momento en el que te apropias de la verdad, ¿cómo te sientes? O sea, te sientes superior a los demás. Y crees que de alguna manera tú o tu grupo es quien hace las cosas bien y los demás lo hacen fatal. ¿Me entiendes? Entonces ahí escuchamos nosotros los corrillos que se forman dentro de la realidad de la iglesia, ¿no? Mira estos carismáticos. Estoy tan locos. Mirad los del Opus. Pura pasta, pura pasta. Esto. Mira. Los del camino, ¡oh, esos son una secta! ¿Me explico? Y así, entre nosotros, planteándonos un posicionamiento y creyendo que de alguna manera los demás estén equivocados y yo soy el que tengo la razón. La soberbia te lleva a ti. ¿Qué sería lo contrario a ser sabios? Ser necios. Por tanto, la soberbia y la terquedad te lleva a la necedad. La necedad de algún modo te cierra, ¿no?, el que puedas vislumbrar realmente cómo la obra de Dios se manifiesta aún en los signos en los que no cuentan, ¿no? Vamos a decirlo así. ¿Cuántas lecciones nos puede dar el Señor de personas que muchas veces no son tan canónicas como nosotros quisiéramos que fueran? Pero nos da lecciones para que aprendamos a ser lo suficientemente humildes para no desconocer, ¿no?, cómo de alguna manera Cristo se hace presente en medio de muchísimas realidades. ¿De acuerdo? En ese aspecto es verdad. No vamos a plantear que, no vamos a, esto que ha dicho el Padre, entonces el Padre dice que cualquier cosa vale. No, no he dicho eso, porque el Padre es enemigo del relativismo, con lo cual significa que no es que todo dé igual. Pero tenemos que ser conscientes que adquirir esa comunión plena con el misterio de Cristo y ser capaces en algún momento de tener la suficiente humildad para poder valorar todo lo que es carisma y don en la iglesia de la forma como se manifieste. Muchas veces no nos sabremos entender, ¿no?, de cómo se realza un aspecto en un lado y se realza otro aspecto en otro lado. A veces será difícil comprendernos. Pero si aprendemos a tener humildad y sabiduría, podremos encajar todo dentro de una verdad que es mucho más amplia, que es mucho más perfecta, que es Cristo mismo. ¿Quién agota el misterio de Cristo? Y al final yo diría, y perdón que lo diga de esa manera tan abierta y tan directa, que la renovación tendría que aprender del Opus y del Camino, que el Camino tendría que aprender de la renovación y así tendríamos que tener esa capacidad, esa apertura para saber comprendernos, entendernos y enriquecernos, ¿no?, con todo lo que plantea un misterio tan grande que nadie puede agotar. Sí. Así que el Señor nos conceda esa gracia de no ser tan boanerges, ¿de acuerdo?, ante estas situaciones, que pidamos que efectivamente el Espíritu Santo realice esa tarea de ayudarnos a conformarnos todos plenamente con esta verdad de Cristo, ¿no?, que evidentemente, pues, aunque pueda parecer que yo soy de Mafre, yo vendo el seguro de Mafre, ¿no?, es una verdad que descansa fundamentalmente en la iglesia que Cristo ha querido fundar, ¿de acuerdo? En la realidad, ¿no?, que de algún modo se despliega a lo largo de la historia con múltiples dones y carismas, muchos de ellos incluso complementarios. ¿Me explico? Muchas veces complementarios. Uno puede pensar, ¿y qué tiene en común, ¿no?, el misionero culinquieto, ¿no? ¿no?, que va por todas partes, ¿no?, de alguna manera metido en una selva, me explico, allí intentando predicar el Evangelio? ¿Qué hay
de similitud entre ese misionero y un cartujo. Que un cartujo es un monje que está encerrado en la soledad, ¿no? Que de algún modo se dedica a una vida mucho más contemplativa. Uno dirá, ¿qué tienen en común? Desde una perspectiva humana, ¿qué diríamos? Hombre, desde una perspectiva humana diría, hombre, estos que están ahí deberían salir a hacer algo, ¿no? Como si no hicieran nada, ¿no? ¿Me explico? Sí. De misionero, claro. Está aportando, intentando. Claro. Hombre, cada uno está cumpliendo dentro de un marco amplio de que es el misterio de Cristo, cada uno está cumpliendo una tarea importantísima, porque es tan importante la labor del misionero como la labor del contemplativo y el que está en clausura. ¿Me explico? Es tan importante y tan enriquecedor para el misterio de la Iglesia. Pero nosotros muchas veces tomamos partida. ¿Me explico? Y ahí es donde está nuestro error. Así que vamos a pedirle... Sí, claro, tenemos que percibir lo que decía el hermano Atanasio, aunque no sé si lo alcanzasteis a escuchar, estaba, ¿qué es el Espíritu? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu? Que es el Espíritu Santo el que de algún modo confirma con todas sus gracias, con todos sus dones, ese gran misterio de comunión que es el que llamamos Iglesia. ¿De acuerdo? Mira, o sea, esto es un milagro, honestamente, que dentro de esta diversidad que existe, ¿no? Dentro de lo que es el misterio de Cristo, porque diversidad hay, madre mía, mi corazón. ¿Me explico? Ya solamente contemplar a la luz de una comunidad como la nuestra. ¿Somos diversos? Sí. Y unos tan sui generis, unos tan específicamente diversos, y sin embargo, podemos hablar de comunión. Es un milagro. Y se lo debemos al Espíritu y a la riqueza del misterio de Cristo, a la sabiduría que lo supera todo y en la cual debemos aprender a descansar, siendo conscientes de lo que humildemente participamos sin compararnos y creer que somos mejores o que tenemos la verdad nosotros. Y esa es la clave de este evangelio que hemos escuchado en este día. Maravilloso, que deberíamos escucharlo todos. Porque una de las cosas que adolece la Iglesia es comunión y unidad. ¿Me explico? Por eso no tenemos fuerza. Porque es la comunión la que hace la fuerza, ¿no? ¿Me explico? Queremos y estamos resaltando continuamente lo que nos divide, lo que nos hace diferentes. ¿Me explico? Así que tenemos cultura de muralla. De cerrarnos en nuestra propia realidad. Que el Señor nos confiera esa gran apertura, ¿no? Y esa gran capacidad de reconocer lo que es de Dios en lo que es diferente a nosotros. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Así que se lo pedimos al Señor como una gracia, evidentemente, y repito, sin caer en relativismos. Porque aquí también hay que ser muy... O sea, tampoco significa que el cura dijo que todo valía. No he dicho eso. ¿Va? Por si acaso, ¿no? Que no he dicho eso, sino que de alguna manera tenemos que ser conscientes del trabajo que tiene también el Espíritu Santo para configurar toda esta multiplicidad, de algún modo conducirla hacia la comunión plena con Cristo. Y es verdad que esa comunión plena con Cristo se da en la Iglesia católica y apostólica. ¿De acuerdo? Al menos esa es nuestra firme convicción de fe. ¿De acuerdo? Así que, es que este es de Mafre, yo pues claro. ¿Qué puedo hacer yo como cura? Pues ser fiel a mi convicción, ¿de acuerdo? Y transmitir de algún modo esa firme convicción de estar sentados en la base del depósito de nuestra fe, para que de algún modo esa plenitud de la conformación con el misterio de Cristo contribuya realmente al bien del pueblo de Dios, ¿de acuerdo? Así que ánimo en esa tarea. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.